profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio. Hombres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 19. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces le preguntó directamente: ¿y ustedes quién dice quién soy? La respuesta fue de Simón Pedro la siguiente: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que edifica, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. El contexto de este mensaje es muy fuerte, es muy fuerte. Lo leemos muy seguido, muy rápido, pero el contexto era muy fuerte. Juan el Bautista había sido o acababa de ser asesinado, y los discípulos aún estaban de duelo. Ellos estaban con dolor. En medio de ese dolor, Jesús los lleva a la región de Cesarea de Filipo, un lugar conocido por la adoración a el dios con D pequeña, Baal, a dioses paganos, un ambiente cargado de idolatría, de oscuridad, de espiritual, de muchas voces y muchas opiniones contrarias a Jesús. Los discípulos estaban asombrados y hasta contrariados con Jesús por haberlos llevado hasta allí. Sin embargo, en ese lugar Jesús les enseña algo muy importante. Jesús les muestra la misión y les muestra que nuestra misión, la tuya y la mía, no se detienen por la oscuridad del entorno donde estamos o por el lugar donde estamos. Somos llamados, cada uno de nosotros, a cumplir un propósito mayor en Dios. Aún donde hay tinieblas, oscuridad, confusión e idolatría, la iglesia de Dios se levantará. ¿Quién dice amén a eso? La Biblia nos dice que Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos, y esa pregunta la debemos contestar nosotros hoy. ¿Quién dice la gente de allá afuera que es el Hijo del Hombre? Y con esta pregunta Jesús no está buscando ninguna información nueva que Él no sepa. Él ya sabe todas las cosas. Él está llevando a sus discípulos a pensar, a analizar, a ser confrontados, a analizar la diferencia entre lo que dice la gente y lo que nos revela su reino que está en el cielo. Y muchos de nosotros tenemos que estar respondiendo esa pregunta, no por lo que nos dice la gente, sino lo que nos dice la palabra de Dios, que es el reino de Dios, que es el reino de los cielos. Hoy también vivimos rodeados de opiniones de seres humanos. Algunos dicen, en el mejor de los casos, que Jesús fue solo un buen maestro, un profeta más, un líder religioso, que no fue el Mesías. Otros lo reducen simplemente a una idea.
otros a una tradición, a un símbolo o a una denominación, o sencillamente lo colocan con los grilletes de religión. Y eso dice la gente. Y muchas personas se guían por lo que dice la gente. Jesús sabía que así como existían templos para dioses ajenos, como lo mostró en el video, también existía internamente en la iglesia de la época divisiones en los sacerdotes. Tenían sus propias opiniones, corrientes, deseos e intereses personales, como los fariseos, saduceos, celotes, escribas, esenios y herodianos. Jesús no se queda con lo que dice la gente y te invita a decirte: no te quedes con lo que dice la gente. Pregunta directamente en Mateo 16:15: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y ahí está el corazón del mensaje. He allí el corazón del mensaje de hoy. No basta con repetir lo que otros dicen de Jesús, ni siquiera lo que yo te digo de Jesús. Cada discípulo, cada hijo de Dios tiene que responder personalmente por revelación del cielo, según lo que haya entendido o aprendido de la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? La pregunta es: ¿estamos estudiando la palabra? ¿Estamos leyendo la Biblia? Así que detengámonos un momento y pregúntate: ¿quién es realmente Jesús para ti? ¿Quién es realmente Jesús para mí? ¿Es solo un maestro bueno? ¿Un concepto religioso? ¿Una tradición aprendida por mis padres o mis abuelos? ¿O es realmente el verdadero Señor de nuestra vida, el centro de todo lo que soy y de todo lo que hago? ¿Quién es realmente Jesús para ti? Hazte esta pregunta. Esta pregunta también se le hicieron los de Éfeso. Esta pregunta se lo hicieron aquellos que en esa época aprendían de Pablo. Pablo en Efesios 1, versículo 17, dijo: ora para que el Padre te dé o nos dé espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Jesús. Pablo le está diciendo a ellos que eran sus discípulos lo mismo que hoy te estoy diciendo a ti a través de la palabra. Oren para que el conocimiento de Dios pueda ser revelado a tu vida y que te dé espíritu de sabiduría para que puedas entender quién es Jesús para tu vida. Y para que podamos tener revelación de quién es Él y para qué estamos nosotros en nuestra vida y cuál es el propósito que tenemos para con nuestra familia que está bajo nuestra responsabilidad delante de Dios. Porque en un ambiente de idolatría, de confusión, cuando Jesús hace esta pregunta, Pedro responde: tú eres el Cristo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero habían 12 discípulos allí, más de 12, porque también estaban las otras mujeres que seguían a Jesús. Pero solo a Pedro se le había revelado. Pedro no llegó a esa declaración por pura lógica humana o porque conociera mucho de Jesús, porque ya tenía tiempo caminando con Jesús. No era por tradición humana o por copiar lo que decía la gente de Jesús o lo que decían sus otros discípulos de Jesús. Él conocía a Jesús. Pero solo fue a Pedro que se le reveló en ese momento. En un lugar de idolatría hay revelación. Estaban en un templo perverso donde se adoraba al dios Baal y donde ellos se sentían incómodos de estar en ese lugar, y allí mismo lo llevó a
a Jesús para confrontarlo y les dijo: la puerta del Hades no prevalecerá para la iglesia de Jesús, de Cristo. Queridos hermanos, lo que le fue revelado a Pedro es exactamente lo que nuestro Señor anhela que nos sea revelado a nosotros, a cada uno de nosotros. El reino de los cielos quiere revelar a nuestras vidas quién es Cristo y cómo levanta a Él su iglesia. Jesús no quiere que solo algunos tengamos esta revelación. Él quiere que cada discípulo o cada hijo de Dios, cada nacido de nuevo, tenga la convicción profunda y personal quién es Él. Solo así podemos vivir con identidad, vivir con propósito, vivir con convicción. Podemos ser esa luz en los lugares de mayor oscuridad donde a veces frecuentamos. El libro de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 4, dice que si todos nosotros comemos el mismo alimento espiritual y bebemos de la misma agua espiritual, bebemos de la roca espiritual que ya con nosotros está, que es Cristo. Eso sí, si no podemos codiciar las cosas de este mundo, como sucedió a los seguidores de Moisés. Acá, en el libro de 1 de Corintios, Pablo estaba inspirado por lo que le había sucedido a Moisés. Y pueden leerlo en su casa. En el libro de Efesios, y póngame atención y lo pueden leer allí en el fondo, capítulo 2, versículos 8 y 10 dice que Dios nos salvó por su gracia cuando creíamos en Él. Y aquí se revela algo, o cuando creímos en Él. O sea, Dios nos salvó por su gracia solo cuando creemos. Él murió por todos y cada uno de nosotros, pero solamente cuando creemos comienza a explotarse la primera dimensión de la semilla. Al igual que a sus discípulos, no tenemos ningún mérito en ser salvos. La salvación no es un premio por las cosas buenas que nosotros hemos hecho o que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo por lo que hacemos. Y eso dice la palabra. Pero sí dice la palabra que nosotros somos la obra maestra de Él. Porque Él nos creó de nuevo en Cristo. Dice, a fin de que hagamos las cosas buenas a fin de, ¿verdad? A fin de que hagamos algo, cosas nuevas o buenas que preparó Él para nosotros tiempo atrás. Eso es propósito. Y esa es la segunda dimensión de la semilla. Hablamos de la primera, nuestra salvación, cuando decimos sí, acepto al Señor en mi corazón. Así lo hiciste tú, Héctor, así lo hiciste tú, Johnny, alguno de nosotros, ¿verdad, Edgar? A ver, Apolinar, así hiciste, pero faltaba algo. Entender el propósito del por qué estamos en esta tierra. Si ya somos salvos, ¿por qué no nos vamos a la vida eterna? Tenemos que hacer algo más. Pero leamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice que hemos nacido de nuevo, pueden leer el fondo, pero no a una vida que pronto se acabará. Nuestra nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Es decir, nos han hecho vivir de nuevo para vida eterna. Eso es una parte, ¿verdad? Así es, ok.
Y estos versículos que les acabo de decir son fundamentales. Lo primero que debemos entender es que nuestro corazón es como un terreno. Quiero que lo puedas imaginar en este momento. Tu corazón es un terreno. En el campo, un agricultor puede sembrar distintas semillas en una misma tierra. Una semilla tal vez brota pronto, brota rápido, pero otra se tarda más. Incluso la que se tarda más, el fruto puede ser mucho más grande. ¿Quiénes son agricultores aquí? Levanten la mano. Tenemos un agricultor. ¿Estás de acuerdo conmigo? La primera dimensión de la semilla del Evangelio es cuando creemos. Y esa es la primera que explota en nuestra vida. Y esta germina dándonos la salvación y nos da el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Sí lo entiende? La segunda dimensión de la semilla del Evangelio es cuando amas el llamado y las buenas obras que Él hizo tiempo atrás para nosotros. Es decir, tu propósito en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Cuando hablo de 2 semillas, quiero dejar muy claro esto. No quiero decir que hay 2 evangelios, ni 2 clases de cristianos, ni que Dios haga 2 tipos de salvación. Es una sola vida nueva en Cristo Jesús. Y es una sola nueva vida por la semilla del evangelio. ¿Quién dice amén? ¿Están conmigo ahí? Prediquen conmigo. Entonces, en Cristo Jesús podemos expresar 2 dimensiones inseparables de la semilla del evangelio. Y es la salvación y la obra y el propósito de Dios que tenemos en la tierra. Amén. ¿Me siguen hasta aquí? Dios te salva. Vida nueva. ¿Ok? Dios te llama y te envía. Vida con propósito. Así que hay 2. Muchos cristianos, y quiero que aquí me presten toda la atención posible, reciben la primera dimensión de la semilla de salvación. Si yo le preguntara a todos los que están aquí, ¿ustedes han hecho la oración de fe, aman a Jesús? Todos levantarían su mano. Porque ustedes han recibido a Jesús en su corazón. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice aleluya? ¿Quién dice gloria a Dios? Entonces esa primera dimensión de la semilla de salvación está en nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí? Y nos alegramos de que seamos salvos a través de esa semilla. Pero a veces nunca dejamos que crezca la segunda dimensión de la semilla. Y ahí está la reflexión. Vivimos siendo salvos, pero no vivimos siendo enviados. Vivimos siendo perdonados, pero no vivimos comprometidos con la obra del Señor. Y estas son inseparables. Diga, inseparables. Diga, yo lo estoy aprendiendo. Si no lo sabía, ya lo sé. Y esto está siendo escrito en el cielo. Dios solo, o no solo, nos salvó. Primera dimensión de la semilla. También te diseñó, según la palabra de Dios, para buenas obras. Y te dio un llamado para edificar su iglesia. Segunda dimensión de la semilla de salvación. ¿Vamos claro? La primera dimensión representa el amor que le tienes a Dios. Sobre todas las cosas. ¿Y eso les parece el primer mandamiento? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Amarás a Dios con todo tu corazón? La primera dimensión identifica, representa el gozo y el amor que le tenemos a Dios. Y la segunda dimensión representa el amor al prójimo. Aquellos que aún no han escuchado del evangelio de salvación, el evangelio de Jesús, y poder traerles a la iglesia. Segundo mandamiento.
¿Le parece? La carta de los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, y Éfeso era una ciudad importante, llena de comercio, de cultura, pero también de idolatría. Y esto hace la analogía que Jesús le enseñó a sus discípulos. Irán a ciudades llenas de idolatría. Irán a lugares llenos de idolatría, donde hay muerte. Y muchos de los creyentes que estaban en Éfeso habían salido de un trasfondo pagano. Y Pablo recuerda de dónde lo sacó Dios. Pablo nos recuerda de dónde nos sacó Dios. ¿Recuerdas de dónde te sacó Dios? En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice, o no recuerda, si no lo recordamos, Pablo diciéndole a sus alumnos de Éfeso: antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia. Héctor, es la obediencia. Tú bien lo dijiste, y no te lo reveló ni carne ni sangre. Y sus muchos pecados que habíamos acumulado en nuestra vida. Los de Éfeso vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios y niegan ser labrados como buenos terrenos del Dios Altísimo. Y es por eso que usted ve tantas multitudes en las fiestas paganas. Pablo nos recuerda que vivíamos sujetos al sistema del mundo. Pablo nos está recordando que vivíamos bajo la influencia del enemigo. Pero Dios, ricos en misericordias, nos hizo vivir juntamente con Cristo. Y no importando en los lugares o ciudades donde vivimos, llena de pecado y de idolatría. Porque cuando oímos la palabra y creímos, Él nos apartó de ese mundo oscuro y nos trajo a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Y en este contexto la palabra nos dice que hemos sido salvos por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, en esa cruz del Calvario, en ese instrumento de maldición, pero que fue resucitado al tercer día, sujetando, ¿verdad?, las llaves del infierno, o recuperándolas, teniendo el control, y por fe en el Hijo de Dios, nosotros nos hicimos ganadores de ese galardón, ser llamados hijos de Dios. Y es así, es ahí donde la primera dimensión de la semilla de salvación brota, y es la vida de nosotros. Luego nos dice que somos hechura suya. La palabra griega allí es poema, de donde viene la palabra poema, también significado obra maestra. Pablo está diciendo que nosotros no somos un accidente. Dice, ustedes no son un accidente, son la obra, la poema especial de Dios. Eso somos. Somos especiales, creados en Cristo para buenas obras. Esas obras no las hacemos nosotros porque queremos o creemos. Esas buenas obras han sido diseñadas por Dios antes de la fundación del mundo. ¿Me siguen? Es decir, primero, salvación por gracia, vida eterna. ¿Sí? ¿De acuerdo ahí? Después, una vida de buenas obras. Propósito.
¿Lo ven? Que Dios ya tenía pensadas para nosotros. Dios ya ha hecho un diseño y un propósito para nosotros. Acompáñame a leer 1 de Pedro 1:23. En el Reina Valera Antigua, por favor, si lo tienes allí. Y si no, no importa, yo se los leo. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, la palabra simiente, atención, en griego es esperma, semilla. Esa semilla es incorruptible, no se pudre, no se daña, no se gasta. Es la palabra viva de Dios que produce nuevo nacimiento. Sin semilla no hay nuevo nacimiento. ¿Usted me sigue? Hemos nacido de nuevo porque la misma palabra que creó el universo es viva, nunca muere, y entró como una semilla en nosotros. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y produjo una nueva vida que nunca se va a apagar, nunca. Pero debemos activar con fe el propósito. La primera dimensión de la semilla del Evangelio representa la salvación. Ya lo hemos visto. No hay dudas. Pero Efesios 2, 8, 9, Dios nos salvó por su gracia cuando creímos, dice. ¿Está claro? No tenemos ningún mérito. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas obras que hemos hecho, ya lo hemos dicho. Pero primera de Pedro 1:23 añade que hemos nacido de nuevo, no para una vida que acaba pronto, es vida eterna. Nuestra vida o nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y simiente semilla que es la palabra de Dios. La primera dimensión de la semilla del Evangelio es la palabra de Dios. Diga, es la palabra. Dile que está al lado, es la palabra. Léela. Léela. Y esta palabra entra en nuestro terreno, que es nuestro corazón. Y el Espíritu que está en nosotros te da la revelación. Nos convence de pecado y nos habla de la verdad. La pregunta es, cuando Jesús fue a Cesarea de Filipo y fue al altar de Baal y fue con sus discípulos, esos discípulos ya eran salvos. ¿Sí o no? ¿Habían cumplido la misión? No. Solo eran salvos, como usted y yo en el día de hoy. Primera etapa. Así que Jesús los lleva a ese lugar tan desagradable de muerte para enseñarles, ahora viene una nueva etapa. Y era necesario que todos entendieran que esa palabra, esa semilla germinaría una vez que la primera hayas germinado, una vez que seas salvo. Y fue cuando le dijo a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Hubo una revelación divina que viene del cielo, que viene de Dios. Por eso, el Espíritu Santo que está en nosotros es quien nos guía a toda verdad. Porque nosotros no sabemos, y el Espíritu de Jesús que estaba allí frente a sus discípulos y detrás estaban las puertas del Hades, le dijo, ¿quién soy yo? Pregúntale a tu espíritu. ¿Puede manifestarte en mí? Quiero saber para qué vine aquí. Hasta ahora solamente he sido salvo
por gracia inmerecida de Dios, por el amor de Dios, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por mí. Le preguntas al Espíritu Santo, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Y cuando tú te venga revelación a tu vida y sepas quién es Jesús y para qué vino Jesús, entenderás Juan 3:3. Juan 3:3, si lo pones en pantalla, por favor, dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo, que es nacer del Espíritu, no le podrá ser revelada la palabra. Por lo tanto, si no te es revelada la palabra de vida eterna, esta primera dimensión de la semilla del Evangelio, todo lo demás que acontezca en tu vida será religión, costumbre o tradición. Si esta primera dimensión de la semilla del Evangelio está en ti, tú me vas a entender que muchas cosas que hacemos allá afuera son religión. Incluso es que tengo que ir para la iglesia. Pero ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Vienes por religión? ¿O vienes porque lo entiendes muy bien? ¿Va conmigo? ¿Vienes porque necesitas escuchar la palabra? ¿O te conformas con yo, tú, que no es malo, pero te conformas con eso? ¿O te conformas con lo que te dicen otros allá afuera? ¿O lo que tú interpretas? El cristiano verdadero es aquel que recibe a Cristo con revelación. Que recibe a Cristo en su corazón y tiene revelación. Sin revelación es solo religión. Cuando no hay una nueva vida en Cristo, hay religión. Y así lo manifestó Pedro. La segunda dimensión de la semilla del Evangelio es el llamado a buenas obras. Efesios capítulo 2 versículo 10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, no dice para ser salvos, no dice eso. ¿Qué dice tu Biblia? Para buenas obras. Pero ¿cuáles obras? Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No en tus obras, en las obras que Dios te preparó. La segunda dimensión de la semilla comienza a germinar producto de la primera. Una vez que has nacido de nuevo, amas a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón. Y lo puedes repetir muchas veces. Entonces ahí se activa el deseo que proviene de esa semilla de salvación. Dios planta la semilla de su evangelio en nuestro corazón, tierra fértil. Y yo di amén a eso. Estamos usando una forma de metáfora de dos dimensiones de semilla para explicar lo que Jesús sembró en sus discípulos. Sembró la palabra y luego activó a Pedro la revelación. Primero, salvación, vida eterna. Y segundo, propósito, hacer su iglesia. Y para eso estamos todos, para hacer su iglesia. No, eso es un problema del pastor, no dice la Biblia eso. La semilla del Evangelio es depositada por Jesús para que entendamos su reino. ¿Para qué fue depositada por Jesús la semilla? ¿Para qué? Entendamos su reino. Los apóstoles nacieron de nuevo y fueron salvos. Otra evidencia que vemos en la historia bíblica es la de José de Arimatea y la de Nicodemo.
Los apóstoles portaban una nueva naturaleza en Jesús, la de Jesús. Los apóstoles tenían una nueva identidad como hijo de Dios en Cristo. Por ellos le fue revelado a Cristo esa roca donde edificarían su iglesia. ¿Lo entendió o lo dije muy rápido? Cuando Jesús resucitado les ordenó a los discípulos que permanecieran juntos en un lugar, es porque allí les sería activada esa nueva dimensión de su propósito. ¿Sí lo ven? En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 dice: una vez, mientras comía con ellos, Jesús, hablando de Jesús, les ordenó, no les sugirió, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como se lo dije antes, ya habían conversado. Necesitaban ser empoderados, necesitaban la revelación. Iglesia, reflexionemos. Todos sus discípulos ya eran salvos. Portaban la semilla y se había activado en ellos la salvación. Pero en ese momento solo a Pedro le fue revelado. Y Dios no quiere que solo a Pedro le sea revelado, sino a cada uno de nosotros, a todos, en mí, diga a mí, en mí, en mí, en mí. Algo faltaba. Cuando Jesús los llevó a ese lugar de muerte, ellos sabían, Jesús estaba al tanto que algo le faltaba a sus discípulos. No podía irse en ese momento al cielo, porque no se haría sembrada el propósito. Algo faltaba. Necesitamos ser activados, cada uno de nosotros, en una dimensión distinta. Es una semilla que tenemos y que produce mucho fruto, dice la palabra de Dios. Y la segunda semilla siempre produce mucho más fruto. Usted produce mucho más fruto. ¿Quién produce más fruto? Eso es. Los hijos de esta casa producen mucho fruto. Aunque no lo veamos, lo veremos. Algo faltaba. Faltaban dones espirituales. Deseo de servir en la edificación de la iglesia de Jesús. ¿A alguien le falta dones espirituales? ¿A alguien le falta? Pídaselo a Dios. Dice la palabra que todo lo que pidamos, el que quiera dones, pídaselo a Dios y Dios se lo dará. Dice también que necesitamos tener deseo de servir en la edificación de la iglesia de Jesús. ¿Quién tiene deseos de servir en la iglesia de Jesús? Si no se le ha despertado, pues despiértelo. Pídaselo a Jesús. Quiero despertar. Quiero cumplir la misión en el mundo. Porque no pertenecemos a este mundo, pero vivimos en este mundo. Y en este mundo hay oscuridad. Y nosotros somos la luz, las lámparas. Y no podemos estar debajo de la mesa. Tenemos que estar encima de la mesa. ¿Quién dice amén? Si entendemos esto, sabemos que no solo es para salvación. Es para demostrar que Cristo, que vive en mí, puede vivir en ellos. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 13, 3 al 9. Y yo lo voy hablando. Y si no, lo dejan en su casa del 3 al 9 y del 18 al 23. Anoten para los que anotan. Allí Jesús nos habla de la parábola del sembrador. Jesús explica cómo la semilla, o sea que la palabra, cae en distintos tipos de tierra, distintos corazones. ¿Lo entendemos? ¿Quién dice amén?
Y hoy hablo especialmente a aquellos que amamos a Jesús. Lo que decimos, amamos a Dios sobre todas las cosas. Amo a Dios con toda mi alma. A ellos les voy a hablar. Esa palabra del Evangelio actúa en dos dimensiones. No tengo dudas que se te haya activado la primera dimensión de esa semilla. Se despertó en ti un amor por Jesús, un amor por Dios. Pero la palabra del Evangelio es la semilla que actúa en dos dimensiones siempre y cuando tú des el siguiente paso. Cuando la semilla cae junto al camino, según la parábola del sembrador, el enemigo la roba la palabra, puede robar la palabra, te puede dormir hoy y no la recibes. Algunos nunca dejan que la primera dimensión de la semilla del Evangelio de salvación haga raíz. Escuchan, pero no se arrepienten. Son aquellos que vienen a la iglesia y al salir la semilla le ha sido robada por el enemigo y siguen llevando su vida antigua. La semilla que cae en pedregales es donde el corazón, donde falta profundidad. Se apagan con la prueba. Algunos tienen corazones endurecidos como pedregales y no permiten que la palabra pueda germinar en ellos. Cuando viene la prueba, esta se apaga. Cuando dice cae entre espinos, representa los afanes, la riqueza, los deseos, los miedos, el egoísmo, la comodidad, el trabajo es la prioridad y Dios en segundo puesto. Esos son los que ahogan la segunda semilla para el propósito. Pero la semilla que cae en buena tierra, ¿quién dice amén a eso? Germina. Y en tu corazón germinará. ¿Entienden? Renuncian al pasado, entienden su propósito, emprenden un camino en Cristo, entienden y se preparan para el propósito. Se preparan, se discipulan, se preocupan por aprender de la palabra. No queremos ser motivacionales. Yo no vine aquí a ser motivador, un influencer motivador. Yo vine a hablarles de la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Usted lo puede leer en Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Le dice Dios: antes que te formase, en el vientre de tu madre te conocí. Te di por profeta a las naciones. Propósito. Dios no solo te dio una vida eterna, se la dio a Jeremías, pero dijo: te di propósito, te di por profeta a las naciones. Le dio propósito a Jeremías de ser profeta y hablar su palabra. Pero en Isaías capítulo 6 versículo 8 vemos otro ejemplo. Ve la gloria de Dios. En el primer ejemplo, Jeremías decía no quería ser el profeta. Pero en el libro de Isaías capítulo 6 versículo 8 está registrado cuando Isaías ve la gloria de Dios, reconoce su pecado, es limpiado y luego escucha la voz. Cuando dice: ¿a quién enviaré? ¿Y qué dijo Isaías? Responde: heme aquí, envíame a mí. ¿Quién de los que estamos aquí son como Isaías? Pero ¿quiénes son como Jeremías? No quiero. Pero Isaías dijo: heme aquí, yo soy, envíame a mí. Porque la segunda dimensión de la semilla germinó. Pasó de ser espectador a ser un enviado. Jeremías lo hizo obligado. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Pablo andaba en su caballo, iba hacia Damasco, iba a conquistar y encerrar cristianos.
Era un perseguidor, enemigo de la iglesia. Dios lo salva. ¿Cuándo lo salva? Cuando lo tumba del caballo. Ahí era salvo. No lo tumbó para hacerlo ciego, lo hizo ciego al mundo. Dios nos quiere hacer ciego al mundo y abrir nuestros ojos a nuestra vida nueva y conquistar el reino de los cielos aquí en la tierra. Era perseguidor y luego se hizo, o lo hace Dios llamado el apóstol a los gentiles. Y llega a decir Pablo en 1 Corintios 9:16, anótelo y busquen en su casa, dice: ay de mí si no anunciare el evangelio, ay de mí si no hago mi propósito. Ya era salvo. Así que un cristiano sin propósito solo es un ser salvo, que no cumplió con su misión. Vamos a ver a Pedro, el más temperamental. No me pudieron poner papá y mamá otro nombre a mí. Llegó a amar a Jesús, pero tenía una dureza en su corazón. Tenía dureza contra los gentiles. Y cuando germinó en él la segunda dimensión de la semilla, fue usado por el amor al prójimo. Se activa el segundo mandamiento, dio el primer discurso y se convirtieron 3,000 personas. Cuando hablemos de Jesús, cuando realmente entendamos el propósito de nuestra vida, mucha gente vendrá a la iglesia por causa de tu predicación. Deja de pensar: voy a la iglesia para que me arregle los tobillos. Voy a la iglesia para que me arregle la cuenta bancaria. Voy a la iglesia para que me quiten el dolor de cabeza. Voy a la iglesia para que ahora me dé una peluca y no ser más calvo. ¿Por qué se rió Johnny nada más? No. Vienes a la iglesia a entrenarte, prepararte para ser enviado. A eso vienes a la iglesia. No vienes a la iglesia a cumplir con Dios. Vienes a la iglesia a cumplir con tu propósito. Jesús ya cumplió, ya te salvó. Vemos un patrón, ¿verdad? Dios salva, empodera y luego envía. Dios perdona y luego asigna una misión. Cuando los fariseos emplazaron a Jesús preguntándole: vamos conmigo todos, vamos, un aplauso. Eso es. Frente a la multitud, ¿cuál era el mandamiento más importante? Trampilla para Jesús. Jesús dijo: amar a Dios sobre todas las cosas. Le estaba predicando el verdadero evangelio y ni siquiera se pudieron dar cuenta. ¿Qué le estaba predicando cuando le dijo: primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas? Primera dimensión de la semilla en la vida de un nacido de nuevo. Y luego le dijo: amar al prójimo como a ti mismo, como a uno mismo. Segunda semilla. No cumplirás el propósito hasta que no ames a tu prójimo. ¿Sabe por qué no vienes a predicar? ¿Por qué no vienes a servir en la iglesia? ¿Por qué no dice: pastor, heme aquí como Isaías? Envíeme, quiero evangelizar, prepáreme. ¿Por qué? Porque aún no le ves interés de amar al prójimo. No, ya tú eres salvo, suficiente. Y esos son obstáculos que frenan la segunda semilla del evangelio, que impiden hacer la iglesia que Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré tu iglesia. ¿Cuál es la roca? ¿Cuál es la roca? Cristo. Y Cristo quiere una iglesia aquí. Y la quiere con un pensamiento nuevo. Tú no puedes seguir diciendo: lo importante es ir al cielo.
Solo se necesita una escalera grande y una chiquita. Eso dice la canción. Beneficio. Con que yo me salve es suficiente. Ya está bien. Gracias. Beneficio. Pero olvidamos los deberes. Efesios capítulo 2 versículo 10. Léanselo. Fuiste creado para buenas obras. Dios no te pregunta si eres perfecto. Te pregunta si estás dispuesto. El mismo Dios que te salvó también te capacita y luego te envía. ¿Qué hacemos con esta verdad de mañana lunes? Ya vamos terminando. ¿Qué hacemos mañana lunes? En la vida real, allá afuera. En tu relación personal con Dios. Primera dimensión de la semilla del evangelio. Ya eres salvo. Ya tienes vida eterna. Te puedes morir mañana. Muérete mañana. Vas por el cielo. Ya nací de nuevo. No tengo problema. Pero mañana comienza, hoy esta misma noche, a repensar lo que dijo el pastor hoy en el servicio. Oye, no es suficiente con haber recibido la salvación. Creo que está germinando algo en mi corazón. Creo que la segunda dimensión de la semilla del evangelio está haciendo efecto. Eso es lo que aspiramos de un hijo de Dios. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio, odres nuevos limpios y llenos de su Espíritu Santo.